Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM. Y la receta de hoy es lomo relleno sin horno. Hoy una receta que habla por ella sola, porque una imagen habla más que 1000 palabras. ¿Queréis ver lo fácil que se prepara? Pues nos ponemos manos a la obra. Y vamos a preparar un adobo bien fácil y bien rápido. Yo tengo aquí 3 dientes de ajo que ahora a continuación los vamos a triturar. Antes los voy a picar un poquito para que a la máquina le sea más fácil. Y aquí tengo una cucharada de perejil que la voy a añadir luego al final, porque esta no la quiero triturar. Lo que sí vamos a añadir es 100 mililitros de aceite de oliva, que perfectamente lo podéis cambiar por cualquier otro tipo de aceite que vosotros estéis acostumbrados a utilizar en casa. Ahora, tan fácil como tapar y triturar. Vamos a triturar muy bien. Una vez ya lo tenemos todo triturado, lo vamos a pasar a un bol. Ahora sí vamos a añadir esa cucharada de perejil y vamos a mezclar. Una vez tenemos mezclado nuestro adobo le tenemos listo para dar el siguiente paso, que el siguiente paso es el lomo. Yo tengo aquí un lomo de 2,5 kilos aproximadamente, pero la cantidad va a ser un poquito a lo que nosotros necesitemos. En este caso vale para unos 14 a 16 comensales. Para hacer la manta de nuestro lomo, para abrirle, pues lo podemos abrir en un rollo muy grande y ir desenrollándole, o como yo, que yo creo que os va a ser más fácil el convertirle en 2 rollos. Cortamos nuestro lomo así, dándole un corte en el centro, con el cuidado de no llegar con el corte hasta abajo. Vamos a darle el corte hasta darle el grosor que nosotros queremos darle a la plancha de nuestro lomo. Mirad, ahora os lo enseño. Ahora que ya os da mucho miedo hacer, os da un poquillo de cosilla y lo queréis pedir a vuestro carnicero, perfectamente lo podéis hacer, porque seguramente que gustosamente os lo hace, vamos, en un visto y no visto. Pero ya os digo que os animéis a hacerlo en casa, porque vais a ver que es súper fácil. Mirad a lo que yo me refería. ¿Veis? Hemos llegado con el corte de nuestro lomo y dándole el cuchillo al grosor que nosotros queremos darle a nuestra plancha. Hemos dejado 2 rollos para desenrollar y mirar. Ahora, para desenrollarle, tan fácil como apoyar así el cuchillo, inclinarnos nada ligeramente como estáis viendo. Y con la mano izquierda me voy apartando la carne para ver bien y ir controlando el corte del cuchillo. Mirad, vuelvo a repetirlo. Cojo la carne, me la aparto así para verla bien. Coloco el cuchillo al grosor que le hemos querido dar a nuestra plancha de lomo. Voy pasando el cuchillo lentamente, sin prisa ninguna. Y este mismo paso lo vamos a hacer hasta llegar a desenrollar todo el rollo. Mirad, ¿veis? Me aparto bien la carne, voy viendo el corte del cuchillo. Y tan fácil como lo que estáis viendo. Animaros, que yo sé que lo vais a hacer bien y os va a gustar. Una vez hemos llegado hasta el final, ahora ligeramente vamos a darle unos cortes muy superficiales, con el cuidado de no llegar abajo. ¿Por qué hacemos este paso? Pues para que el adobo entre en esas rajitas que estamos haciendo y nuestra carne coja aún más sabor. Mirad, vuelvo a repetirlo. Ahora, para que lo veáis bien, voy a enrollar este lado, lo enrollamos, le doy la vuelta para que lo volváis a ver de nuevo y yo creo que lo vais a ver aún mejor. Mirad. Cogemos este lado del rollo que nos queda por desenrollar. Apoyo el cuchillo en la altura del grosor que le hemos querido dar a nuestra plancha. Voy apartándome con la mano izquierda la carne para ir controlando el corte del cuchillo. ¿Veis? Aparto la carne, veo el cuchillo, voy pasándolo despacito, sin prisa ninguna, y si vemos que nos hemos pasado en algún lado, que hemos llegado abajo, no pasa nada, porque como luego lo vamos a enrollar, no se va a ver y nos va a quedar perfecto. Vamos cortando, ¿veis? Me voy apartando con la mano la carne para ir controlando bien el cuchillo y le hacemos esos cortes muy superficiales con el cuidado de no llegar hasta abajo. Y una vez ya lo tenemos, ahora vamos a por nuestro adobo y le vamos a pintar muy bien. Añadimos bien el adobo que acabamos de preparar. Y tan fácil como lo que estamos viendo. Todo este paso lo podemos tener preparado con un día de antelación. Una vez ya hemos pintado toda la plancha, ahora lo que vamos a hacer es enrollar, y al ir enrollando nos va a ir cogiendo también el sabor, porque la carne va a ir tocando el adobo que le hemos añadido a nuestra plancha, ¿veis?
Pues una vez ya lo tenemos, donde lo vamos a colocar, de nuevo vamos a añadir un poquito del adobo, para que la parte de abajo del lomo coja también el sabor. Volvemos a pintar todo lo que nos queda así por la parte de arriba y por los laterales, ahí. Y una vez ya lo tenemos, lo vamos a dejar adobando unas 4 o 8 horas si tenemos mucha prisa, o como yo, que lo voy a dejar adobando durante toda una noche. Transcurrido el tiempo, vamos a preparar nuestro relleno. Colocamos una sartén en el fuego, añadimos aceite de oliva como aproximadamente una cucharada, cucharada y media. Dejamos que ese aceite coja temperatura. Una vez ha cogido temperatura, añadimos en ese momento de 1 a 2 dientes de ajo. Para que os hagáis una idea, yo en este momento estoy añadiendo 2 dientes de ajo bien picaditos. Lo vamos a dorar ligeramente. Una vez ya los tenemos dorados ligeramente, a continuación añadimos una cebolla. Voy a mezclar un poquito esta cebolla porque no quiero que se me siga cocinando el ajo. Y una vez este paso ya le tenemos, ahora a continuación lo que vamos a añadir es un pimiento rojo. Mezclo de nuevo y también en este momento vamos a añadir un toquecito de sal a nuestra verdura. Como siempre os digo, añadimos en este momento un toquecito de sal para que suelte antes su agua y su cocinado o su pochado sea un poquito más rápido. Pochamos bien esta verdura. Y una vez ya lo tenemos bien pochado, ahora a continuación vamos a por nuestra carne. Yo tengo aquí 750 gramos de carne picada, también conocida como carne molida. Es mixta, tengo la mitad de cerdo y la mitad de ternera, perfectamente. Podéis añadir en este momento la carne que a vosotros más os guste, o todo de cerdo, o todo de ternera, o de pollo, o lo que más os guste en este momento, o como yo, que lo estoy haciendo mixto. Añadimos sal, como siempre os digo, a nuestro gusto y comenzamos a cocinar. También vamos a añadir pimienta negra molida, también un toquecito le va ideal. Cocinamos nuestra carne, pero no la vamos a cocinar en exceso para que luego nos quede un relleno bien jugoso. Una vez ya la tenemos cocinada, yo la voy a pasar a un colador para quitarle el exceso de aceite o jugos que pueda soltar en este momento nuestro relleno, que no va a ser necesario para luego rellenar nuestro lomo. Una vez ya lo tenemos, quito ese líquido que os decía que no le necesitamos para luego rellenar, y ahora os voy a dar un pequeño truquillo que os va a funcionar a las 1000 perfecciones o como lo queráis decir. Mirad, todavía está caliente, está recién hecho. Le vamos a añadir 2 huevos. ¿Qué va a hacer la función de los 2 huevos en este momento? Pues aparte de aportarnos sabor, lo que va a hacer es ser nuestro pegamento, para que luego cuando lo cortamos y lo sirvamos, el relleno y el corte no se nos mueva. Entonces mezclamos esos 2 huevos y no lo hacemos antes, lo hacemos cuando el relleno ya le tenemos hecho. Una vez ya lo tenemos bien mezclado, ahora a continuación vamos a por nuestro lomo. El mío, como os he comentado, ha estado adobando durante toda una noche y no veáis qué olorcito cuando le he quitado el fil. Le abrimos, le colocamos bien. Esperad, le voy a girar porque creo que se va a ver mejor. Y ahora también en este momento es el momento de añadirle sal y pimienta negra molida a nuestro gusto. Le giro y vamos a añadir nuestro relleno. La sal y la pimienta negra molida se añade luego cuando ya vamos a rellenar nuestro lomo, no antes, porque la sal, como sabéis, empieza a cocinar y no queremos quitarle jugosidad a nuestra carne. Entonces, una vez hemos colocado nuestro relleno, aquí tengo dátiles y tengo 100 gramos de dátiles, pero perfectamente, si no os gustan los dátiles o no tenéis en ese momento en casa y lo que sí tenéis, por ejemplo, es uvas pasas o orejones, perfectamente lo podéis cambiar por lo que tengáis en casa. Lo repartimos por el relleno, por la base de nuestro lomo, y aquí tengo 75 gramos de nueces. Podéis añadir de 50 a 75 gramos de nueces. Que no tenemos nueces y lo queremos cambiar por almendra, también lo podéis cambiar.
Y aquí tengo 150 gramos de aceitunas rellenas de pimiento rojo. En este caso podéis elegir aceituna verde o aceituna negra, la que más os gusta a vosotros. Igual la repartimos por nuestro relleno y una vez ya lo tenemos todo bien colocado, lo que vamos a hacer es un poquito de presión con la paleta para que quede ahí más compacto nuestro relleno y nos sea más fácil cuando tengamos que enrollar. Enrollamos, pero esperad, mirad, quiero enseñaros antes que tener en cuenta que no he llegado con el relleno ni en los laterales ni en el final, ¿veis? Bueno, pues una vez dicho esto, comenzamos a enrollar nuestro lomo y tan fácil como lo que estamos viendo, ¿veis? Nada, súper fácil. Va solito, como quien dice, lo estáis viendo. Una vez hemos terminado de enrollarle, ahora viene la parte de bridar. Para bridar podemos comprar perfectamente la malla de bridar, metemos nuestro lomo, cerramos bien y listo. O como yo, que a mí me gusta más bridarle a mano. Cogemos un hilo encerado, es muy fácil, mirad. Cogemos un hilo encerado, vamos a dejar un trocito para luego el final que lo vamos a necesitar. Pasamos nuestro hilo por debajo del lomo y formamos 2 nudos. ¿Habéis visto qué difícil? Pues si este paso es así de fácil, el siguiente paso es más fácil aún. Le doy el segundo nudo y este trocito es el que vamos a reservar, que luego lo vamos a necesitar para el final. Ahora, el hilo largo, el que nos queda más largo, lo vamos a colocar encima de nuestra muñeca. Vamos a hacer un giro, ¿veis? Y ya hemos formado una lazada. Esa lazada la vamos a pasar por nuestro lomo. Y tranquilamente lo vamos a colocar, ¿veis? Llevamos dando un espacio de hilo a hilo, el ancho de un dedo aproximadamente. Mirad, apretamos hacia donde no estamos y terminamos de apretar hacia donde estamos. Colocamos tranquilamente y el ancho aproximadamente de un dedo. Volvemos a colocar nuestro hilo encima de nuestra muñeca. Hacemos un giro, nada, como si estuviéramos bailando unas sevillanas. Hemos formado la lazada, esa lazada la pasamos por nuestro lomo, colocamos tranquilamente, apretamos para el lado donde no estamos y terminamos de apretar tirando hacia nosotros. Pues este mismo paso lo vamos a hacer hasta el final. Pero puede ser que os pase como a mí, que digáis, ¡ay, madre mía, que se me ha acabado el hilo y no he llegado al final! No pasa nada. Cortamos más hilo. Nada, esta vez voy a cortar un poquito más para que me llegue hasta el final, porque os quería enseñar este paso por si acaso os pasara. Y ahora cortamos el hilo. Cogemos las 2 puntas y de nuevo vamos a formar un nudo. Apretamos bien ese nudo. Probamos que está bien. El nudo está perfecto. Pues ahora vamos a cortar el sobrante. Y seguimos haciendo el mismo paso que os acabo de mostrar hasta el final de nuestro lomo. Giramos, una vez ya hemos llegado al final, lo que vamos a hacer es voltear nuestro lomo, porque ahora este hilo que nos queda aquí lo tenemos que pasar de nuevo por los hilos que nos han quedado en la parte de abajo del lomo. Tan fácil como coger el primer hilo, pasamos ese hilo por debajo y una vez lo hemos pasado por debajo, lo volvemos a pasar de nuevo por el mismo hilo. ¿Veis? Pasamos de nuevo por el mismo hilo. Voy a volver a repetirlo para que lo veáis de nuevo. Ahora, este hilo lo pasamos por el hilo que nos queda a continuación. Una vez lo hemos pasado, de nuevo lo vuelvo a pasar otra vez por el mismo hilo. Es como si lo pasáramos 2 veces, pues este mismo paso lo vamos a hacer hasta el final de nuestro lomo. Vamos al hilo siguiente, lo volvemos a pasar. Nada, y esto es coser y cantar. Una vez hemos llegado al final, mirad, el hilo que os decía que había que reservar para luego terminar. Pues ahora tan fácil como, de nuevo, hacer 2 nudos y hemos terminado. Pero ya os digo, elegir la manera y forma que a vosotros más cómodo os sea y más fácil. Voy a hacer un nudo más, así, y ahora voy a cortar el sobrante. Pues ya le tenemos. Ahora vamos con el siguiente paso. Mirad cómo queda. Me encanta.
El siguiente paso es cocinarle. Y como es muy grande, pues voy a utilizar los dos fuegos que tengo a la derecha. Voy a colocar una cacerola, en mi caso de barro, así, y le vamos a añadir abundante aceite. En mi caso es aceite de oliva, pero como siempre os digo, utilizar el aceite o grasa que vosotros estéis acostumbrados a utilizar en casa. Añadimos abundante aceite, así, con un poquito más. Es suficiente y dejamos que el aceite nos coja bien su temperatura. Necesitamos que esté bien caliente porque queremos sellar nuestra carne rápidamente para que quede bien hecho por fuera, pero queden todos los jugos por dentro y luego nos quede un bocado bien jugoso. Pero la cacerola que he elegido no me está convenciendo mucho porque veo que va lenta y la voy a cambiar. Al final la he cambiado porque era muy lenta. Entonces he colocado una de aluminio, de metal y de nuevo le añado otra vez aceite de oliva. Dejamos que coja temperatura y esta sí que va a ir más rápida. Una vez está caliente, coloco mi lomo, sello por ambos lados y una vez ya lo tengo bien sellado por todos los lados, sacamos y reservamos, porque ahora vamos a formar nuestra salsa. Una salsa que está brutal. Estos jugos que nos ha dejado la carne, no se os ocurra quitarlos. Esto es oro para esta receta. Entonces, si hiciera falta, de nuevo añadimos un poquito de aceite y añadimos en este momento de 2 a 3 dientes de ajo bien picaditos. Para que os hagáis una idea, yo he añadido en este momento 2 dientes de ajo bien picaditos. Los vamos a dorar ligeramente. Una vez el ajo ya le tenemos dorado ligeramente, añadimos una cebolla. Voy a mezclar un poquito la cebolla porque no quiero que se me siga cocinando el ajo. Añadimos un toquecito de sal, como siempre os digo, a la cebolla, para que la cebolla suelte su agua un poquito más rápido y el pochado sea también un poquito más rápido. Una vez la cebolla está pochada, añadimos 200 gramos de pimiento de piquillo. Este ya viene cocinado porque está en conserva. Si no lo tenemos en casa, perfectamente lo podemos cambiar por un pimiento y medio aproximadamente. Cocinamos, pochamos bien toda la verdura y sería exactamente lo mismo. A continuación añadimos 250 gramos de tomate triturado natural. Y ahora el tomate lo que se va a encargar es de sacar todos estos sabores que tenemos en nuestra bandeja, en nuestra cacerola o en nuestra olla. Vais a ver que la va a limpiar, la va a dejar, vamos, como si lo hubiéramos pasado por el lavavajillas. Y aquí ya lo tenemos, lo que yo os decía, ¿veis? El tomate ha sacado todos esos sabores, que esto es impresionante para esta salsa. Ahora, a continuación, vamos a añadir 200 mililitros de vino tinto. Y vamos a dejar que evapore el alcohol aproximadamente de unos 3 a 5 minutos. Vamos a dejar que hierva, dejamos esos 5 minutos y transcurrido esos 5 minutos vamos a añadir caldo. El caldo que yo estoy utilizando es caldo de carne, es de pollo, pero perfectamente podéis utilizar el que a vosotros más os guste. En este caso estoy utilizando 200 mililitros, pero puede ser que llegue a utilizar hasta 400, porque si veo que va reduciendo demasiado la salsa, le iré añadiendo para que el lomo tenga bastante salsa para ir cocinándole. Añadimos 100 gramos de dátiles o cualquier otro tipo de fruta deshidratada, como puede ser pasas, orejones, nada, lo que tengamos en casa, y vamos a ir añadiendo salsa por encima de nuestro lomo hasta que esté completamente cocinado. Vamos a ir volteándole de vez en cuando para que se cocine por igual por todos los lados y le vamos a ir añadiendo de nuevo salsa por encima, así. El tiempo va a ser un poquito según el tamaño de nuestro lomo. Yo, por ejemplo, le voy a tener aproximadamente unos 50 minutos. Ya lleva 40 minutos cocinando y ahora voy a sacar todo las verduras, porque las voy a triturar, pero el caldo no. ¿Por qué no trituro el caldo? Para que no me cambie de color. Solamente voy a triturar la verdura y lo que he añadido de dátiles y todo eso. Os recomiendo que añadáis alguna fruta deshidratada, como uvas pasas, orejones o dátiles, porque va a compensar la acidez del tomate. Trituramos. Una vez ya lo tenemos bien triturado, de nuevo añado esto a la salsa, mezclo un poquito y cuando ya lo tengo mezclado, de nuevo se lo añado por encima
al lomo y termino de cocinar, pero que aproximadamente le voy a dar unos 10 minutos más, porque lleva 40 minutos ahora mismo y con unos 10 minutos le tengo perfecto. Ahora, si por ejemplo la cacerola que estamos utilizando tuviera tapa, seguramente que con unos 20 o 30 minutos le tendréis cocinado, pero como la mía no tiene tapa, al ser tan grande no tiene tapa, pues le tengo que tener un poquito más de tiempo en el fuego. Por eso vamos bañando con la salsa para que vaya cogiendo bien todos los sabores y se vaya impregnando por todos los lados. Y transcurrido el tiempo, ha transcurrido esos 50 minutos, ya lo tenemos. Una maravilla de receta, de sabor, de bocado impresionante. Mirad qué maravilla. No me digáis que no, esto es de celebración sí o sí. Ahora, para quitarle el hilo, muy fácil. Solamente le vamos a cortar de un lado, no nos vamos a liar a cortar de un lado, del otro. No, solamente de un lado. Elegimos un lado, vamos cortando el hilo de ese lado. ¿Veis? Solamente si elegimos del lado que estamos nosotros, solamente de ese lado. Vamos sacando el hilo. ¿Veis? Y ahora apartamos y ya lo tenemos. Muy fácil. Una vez ya tenemos nuestro lomo, os he cortado una rodaja para que veáis cómo queda por dentro. Mirad qué maravilla. Y con ese pequeño truquillo del huevo que os he dado, mirad. Si yo le toco, qué jugoso queda. Por eso os decía que quiero el sellado así de rápido para que luego en nuestro lomo por dentro quede así de jugoso. Es que suelta líquido por todos los lados. Mirad. Impresionante. Un bocado espectacular. Mirad el corte de la aceituna, el dátil, el pimiento. Es que queda de maravilla. Vamos, que estoy salivando. Añadimos un toquecito de salsa. La salsa se la podéis añadir así por encima, hasta incluso podéis añadirle un poquito de salsa abajo, el lomo encima y queda perfecto. Yo lo he querido hacer así para que veáis lo jugoso que queda. Cortamos un trocito. Y esto está... Es que no puedo, es que la imagen ya te lo está diciendo todo, de cómo queda este lomo, está cargado de sabor impresionante, su bocado jugoso, es que lo tiene todo. Una receta que como siempre os digo y os animo a que hagáis en casa, porque es que segurísimo que os va a encantar. Ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.